Más que todo, ya acabamos lo que es el repaso de los conceptos básicos, de los conceptos principales, para poder entrar a la primera función que ya la habíamos visto, ¿no? Pero vamos a volverla a ver para seguir con el avance, ¿sí? Muy bien. Entonces, una vez ya he explicado lo que son los tipos de reacciones que existen, también sus compañeros lo han expuesto, ¿no? Una vez también conocido lo que es la isomería, la tautomería y la carga formal de las reacciones, en este caso ya disociadas, vamos a empezar primeramente con la primera función orgánica, que en este caso de estudio, y vamos a denominar a esto a los halogenuros de alquilo y arilo, ¿sí? En este caso, los halogenuros de alquilo, primeramente vamos a estudiar a esto, a los halogenuros de alquilo, son cadenas carbonadas alifáticas abiertas que van a contener alguna cierta cantidad de halógenos que vienen formados en un orden, regidos por un orden con respecto a una propiedad física muy importante que es la electronegatividad en orden decreciente a partir desde el flúor, cloro, bromo y yodo, ¿no? Son los cuatro halógenos que vamos a estudiarlo en cadenas carbonadas. En este caso podemos analizar algún halogenuro de alquilo o arilo primeramente porque van a ser hidrocarburos o cadenas orgánicas carbonadas, lógicamente, sustituidas, ¿no? Por alguna cierta cantidad de hidrógenos de la misma, por algún tipo de halógeno de una misma base o diferente base. Al hablar de misma base podemos hablar de un halógeno que provenga solo de la familia del cloro o solamente de la familia del bromo, o que sean halogenuros mixtos que provengan de diferentes bases, ¿no? Tomando en cuenta flúor, yodo o cloro, yodo, que sean diferentes, ¿no? En este caso, de forma general, los halogenuros de alquilo se los simboliza con la letra R y X, denotando en este caso al halógeno genérico de la misma familia que acabamos de nombrar. Y en este caso a los halogenuros de arilo, ¿sí? Vamos a tener una característica general como AR para la cadena aromática y X también para, en este caso, la familia de los halógenos, ¿no? Me pueden ser cualquiera de estos cuatro que ya habíamos mencionado, ¿sí? Entonces, cada vez que veamos alguna función nueva, bueno, en este caso, entremos a ver alguna función de análisis, primero debemos ver, bueno, introducir un poco de su nomenclatura y tal vez sus propiedades físicas más importantes de la misma, y luego nos abocamos a lo que son reacciones, ¿sí? Muy bien. En este caso, a los halogenuros de alquilo lo vamos a denotar por dos tipos de nomenclatura que se van a regir con respecto al tipo de carbono sustituido que contenga el halógeno, ¿sí? Primordialmente. En este caso, los compuestos halogenados podemos clasificarlos en dos, como compuestos monohalogenados o como compuestos polihalogenados, ya sea de la misma base o diferente base, ¿sí? Si un compuesto monohalogenado solamente va a tener una sola base, puede ser proveniente de un cloro, bromo, yodo, ¿no? Solamente una base. Pero en este caso, hablando de halogenuros de alquilo o arilo, generalmente polihalogenados, pueden ser de la misma o diferente base. En este caso, tenemos un ejemplo ahí, ¿no? Para un halogenuro, en este caso, todos son monohalogenados, ¿sí? Por contener un solo halógeno significa, y los polihalogenados pues contendrán dos o más, ya sean iguales o distintos. A eso se refiere con base diferente o base igual, ¿sí? Ahora estos halogenuros alquilos sí también se pueden caracterizar con respecto al carbono que los contiene o que ha sido sustituido por un protón de hidrógeno a través de un halógeno desplazado por la electronegatividad. En este caso, un reactivo electrofílico, ¿cierto? El protón de hidrógeno, ya hablando en los términos correspondientes que habíamos especificado en la anterior clase. Entonces, estos mismos carbonos, ya que van a ser, en este caso, ¿no?
disociado a partir de una reacción heterolítica, nos va a generar un carbono primario, un carbono secundario y un carbono terciario, ¿no? Bueno, haciendo referencia a cada uno de estos tipos de carbono, el carbono primario era aquel que puede contener, en este caso, tres enlaces de tipo sigma con otros átomos a partir del átomo que está sustituyendo, pero uno de ellos o uno de los enlaces de tipo sigma en sí, enlace tipo simple, será con algún otro átomo de carbono. Entonces, en ese momento yo podría decir que es un carbono primario. Y el carbono secundario será aquel que contiene también tres enlaces de tipo sigma con otros átomos respectivamente, pero dos de ellos, dos de los enlaces tipo sigma o enlaces de tipo simple, serán con respecto a otros carbonos. Entonces será un carbono secundario. Y un carbono terciario, ¿no? Con respecto a los tres enlaces de tipo sigma que se puede analizar para ese carbono, aparte del que está sustituyendo, los tres deberán estar siendo compartidos con algún átomo de carbono diferente. Entonces tendré un carbono terciario. Y de la misma forma puedo analizar un carbono cuaternario, pero ya no aplica a la familia de los halogénuros de alquilo, sino a otra función, ya tal vez, ¿sí? Derivada, puede ser oxinitrogenada, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, este análisis de primario, secundario y terciario, ustedes ya lo han visto también en QMC 200, pero lo recordamos y lo denotamos ya con la nomenclatura y los nombres con respecto a los tipos de enlaces que pueden formar estos átomos, porque es lo que ya hemos visto, ¿no? A partir de la hibridación y estereoquímica de los mismos. Enlaces pi, enlaces sigma. Entonces tenemos que dominarla, ese tipo de nombres, ¿no? Para los enlaces. Muy bien. Aquí tenemos una pequeña tabla, más que todo ya de los halogenuros de alquilo, donde hace referencia mucho al tipo de halogenuro, al halogenuro de alquilo monohalogenado, primeramente, principalmente, que va desde la aparición de un sustituyente con el flúor en orden decreciente por electronegatividad desde flúor como mayor elemento que genera electronegatividad, luego viene cloro, bromo y yodo respectivamente para esta tabla, unidas a un mismo átomo de carbono con un solo carbono, ¿sí? Entonces, podemos ver que la distancia del enlace sigma, un enlace sigma que el que va a generar el tipo frontal con el halógeno no hibridado, porque ese halógeno no se va a hibridar con respecto a la sustitución con un átomo de carbono, vemos que la distancia del enlace simple va creciendo, ¿sí? Con respecto a que la electronegatividad va descendiendo en función al tipo de halógeno, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos flúor, en este caso yo tengo flúor, y mi enlace está más corto, ¿cierto? Y aquí podemos verlo, medida en unidades Armstrong 1.39, ¿no? Si voy aumentando, disminuyendo la electronegatividad, ¿sí? Va aumentando la distancia de enlace entre el átomo carbono y el átomo del halógeno respectivo, ¿no? Esto porque cuando se disocia ya para una propiedad química o una reacción a partir de un halogenuro de alquilo y utilizamos algún tipo de halogenuro derivado de la familia halógenos que contenga una baja electronegatividad, la reacción es más rápida, es más sencilla de sustituir con algún otro componente, con algún otro reactante, en este caso, que sea heterolítico, justamente, ¿no? A partir del mismo. Pero si nosotros tenemos en este caso, una electronegatividad alta para el enlace, si la fuerza interatómica que va a formar entre el carbono y el halógeno mismo, va a ser un poco complicado. ¿Sí? No imposible, claro, no va a ser imposible romper ese enlace que va a formar el carbono con el halógeno, porque la fuerza de atracción que existe entre los dos polos que me están formando en este caso un momento polar para empezar, y me están generando una molécula polar, ¿sí? Es fuerte la atracción. No se olviden que en la disociación heterolítica, ¿no? Ahí está el reactivo nucleofílico y el reactivo electrofílico. Entonces, por contener una carga diferente y contraria, los dos se van a atraer. Mientras mayor sea la atracción, en este caso, la propiedad física de la electronegatividad de cada uno de estos componentes halogenados,
más difícil será romper ese enlace, ¿cierto? Tendré que tener algún otro reactivo bastante fuerte, capaz de poder, en este caso, sobrepasar esa fuerza interatómica, ¿no? Generalmente pueden ser bases, ¿no? Donde la atracción para un átomo, una molécula oxigenada es mayor para una sal, digamos, ¿no? Que puede llegar a formar después de una reacción a partir de un halógeno, ¿sí? Entonces, miren, las energías, porque todo esto deriva en energía. La energía que nosotros vamos a necesitar, ¿sí? Para romper ese enlace, lógicamente, carbono, halógeno, porque es el único que me interesa en este momento, va a ser mayor a medida que yo contenga el halógeno con más electrones de actividad, ¿sí? Y ahí podemos tener una tabla, si se dan cuenta, en kilocalorías, ¿sí? Y también tenemos en kilojoule mol, como ustedes quieran manejarlo. Entonces, esa energía, ¿cuál era? Una era la energía de ionización, ¿se acuerdan, no? La energía de ionización, esa es la energía capaz de arrancar un átomo, un electrón del átomo de la última capa de este mismo para poder ser llevado a otro diferente. En este caso, a partir de una disociación, una ruptura de una molécula, ¿no? Entonces, este mismo van a tener lo que es a partir de la hibridación, hablando ya un poco de la estereoquímica de los fenómenos de alquilo, casi la misma que de los alcanos, simplemente que uno de ellos es un halógeno que no se demuestra como un componente híbrido, simplemente con sus enlaces de tipo sigma, que va a ser el único que va a compartir con el átomo de carbono. Los demás electrones, en este caso, como no pares enlazantes o electrones libres, se encuentran sin compartir para halógeno, que serían en este caso 6 electrones, ¿cierto? O 3 pares con una hibridación respectiva sp3, ¿no? Por contener enlaces simples, ¿sí? Para los halogénuros de alquilo. Entonces, lo que tenemos aquí es otro tipo de energía que lo vamos a ver aparte, ¿sí? Esta energía de ruptura para cuando ya existe formación de componentes o reacción a partir de los mismos, ya no es energía de ionización, ¿sí? Esta energía contiene otro nombre, se denomina energía de activación, ¿no? Pero que la vamos a ver más adelante, la vamos a explicar después. Muy bien. Hablando de la nomenclatura, en este caso vamos a utilizar para todas las funciones el método sistemático de UPAC, ¿sí? El que vamos a manejar. Generalmente vamos a comparar entre 2 a 3 nomenclaturas máximo, esto para que ustedes puedan ver la diferencia y poder nombrarla a las moléculas. Y mucho varía también si es que las cadenas, en este caso, a partir de los halogénuros alquilos, están como monohalogenados o polihalogenados, ¿no? Preferentemente vamos a denotar una cierta nomenclatura para los halogénuros de alquilo monohalogenados y otra nomenclatura para los halogénuros de alquilo polihalogenados. Y así respectivamente vamos a ir denotando para las funciones que nosotros vayamos viendo a lo largo de la materia, ¿sí? En este caso, el sistema UPAC, ¿no? Ustedes ya conocen las reglas básicas de lo que es alcanos, alquenos, alquinos. Aplicamos las mismas a esta nomenclatura para los halogénuros de alquilo. Simplemente que en el átomo que sustituyamos el componente halogenado proveniente de cualquier base, de cualquier familia de los 4 halógenos nombrados como X, debemos colocar un número de sustitución en el carbono que se encuentre por delante de la nomenclatura de la cadena orgánica que la contenga, en este caso la cadena alifática, ¿no? Podemos tener un ejemplo ahí, tenemos el 2-clorobutano, donde vemos que estamos denotando que aquí, por ejemplo, hay un error, esto no es 2, ¿sí? Un error de typeo, esto no va. Entonces, nosotros vamos a tener el ejemplo del 2-clorobutano, ¿sí? Y vamos a tener también para un halogénuro alquilo polihalogenado, ¿sí? En este caso tenemos también, primero, notar la posición del halógeno con respecto a la cadena que lo contiene, a los carbonos que los contiene, ¿sí? Tenemos bromo y tenemos yodo, respectivamente.
Entonces nosotros nos vamos por el orden de la nomenclatura yupa, por orden alfabético, ¿no? Primero está el bromo, 2 bromo, ¿sí? Iodo-butano. Ahora, ¿por qué empezamos a nombrar desde la izquierda como 2 bromo? De aquí. ¿Por qué empezamos a nombrar de esta parte? ¿Quién me dice? ¿Y por qué no de la derecha? Esas son reglas yupa que provienen, lógicamente, de arcanos, ¿no? ¿Quién me dice por qué empiezo a nombrar esto de aquí, por acá, de izquierda a derecha? ¿Por qué no de derecha a izquierda? ¿Por qué no puede ser 2 yodos? ¿Quién me dice? Hay un análisis bien importante para esa parte. A ver. Méndez Geraldine está. Sí, presente. A ver, dígame, ¿por qué empezamos a nombrar como 2 bromos y no 2 yodos? Mm, Porque estamos comenzando a nombrar en orden alfabético. Si yo le coloco 2 yodos, en este caso sería, digamos, ¿no? 2 yodos, 3 bromos. Podría poner 3 bromos, 2 yodos butanos y sigo respetando lo que es el orden alfabético, ¿cierto? Lo que a mí me Sí, interesa es saber por qué estamos colocando el 2 bromos y no puede ser 3 bromos. Simplemente al colocar el posicionamiento. Col que José Luis está. Col que José Luis. Ya, no está, ¿no? Bien, lo vamos a anotar. disculpe, ¿qué nombre dijo? La pregunta va, ¿por qué no puede nombrarlo en vez de 2 bromos como 3 bromos, empezando desde la derecha? ¿Por qué empezamos desde la izquierda? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Quién me puede decir? ¿Quién dijo eso? A ver, en este caso es por la electronegatividad, ¿no? Porque en el orden decreciente con respecto a esta propiedad física de los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿sí? El bromo es más electronegativo que el yodo. Entonces, debemos acercar en este caso más hacia el bromo y empezar por la cadena que se encuentre más cercana hacia al bromo, el carbono que esté más cercano al mismo, ¿sí? Porque en orden de reactividad es inverso al orden de proporción de nomenclatura, ¿no? Entonces voy a tener 2 bromos, 3 butano. Por eso colocamos como 2 bromos, ¿sí? Y no como 3 bromos, por simplemente la electronegatividad, pero debemos respetar el orden alfabético de la nomenclatura IUPAC, eso simplemente en el nombre ya de los halógenos, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos lo que es ya
un tipo de nomenclatura, en este caso vamos a denominarla como nomenclatura trivial, ¿sí? Con respecto a los halogenuros de alquilo monohalogenado. Generalmente vamos a usar para los halogenuros de alquilo monohalogenado este tipo de nomenclatura trivial. Esto significa o se la denomina como la nomenclatura uro de hilo, donde se coloca la terminación uro para el halógeno, ¿sí? De hilo y se coloca la terminación hilo para la cadena carbonada que lo contenga. En este caso, tengo un ejemplo. Voy a tener esta cadena que es el bromo propano, ¿cierto? Según la nomenclatura UPAC. Pero yo puedo tener, a partir del bromo, identifico el halógeno y le coloco la terminación uro, bromuro de, y debo especificar en la nomenclatura trivial ya la isomería de la misma, ¿sí? Pueden colocar bromuro de propilo, he aceptado, o como bromuro de N-propilo, porque esta nomenclatura trivial va a aceptar todas las cadenas, en este caso los nombres triviales con respecto a la isomería, sea iso, sec, ter, neo, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener aquí otro ejemplo, ¿no? A partir del yodo, voy a tener el yoduro, ¿sí? Con la terminación uro, e identifico la cadena que contenga el halógeno como una isomería, respectivamente. Entonces puedo tener lo que es el isoexilo, ¿sí? Y de la misma forma para el último ejemplo, que sería en este caso un ter, ¿no? Un carbono terciario. A ver, un ratingo, ¿sí? Me esperan, unos 5 minutos. Muy bien. Entonces, esta nomenclatura trivial que vamos a tener nosotros, uro de hilo, la van a aplicar siempre para halogenuros de alquilo monohalogenados y halogenuros de arilo monohalogenados. Generalmente es recomendable utilizar solo la nomenclatura UPAC para los halogenuros de alquilo polihalogenados, porque ya podemos nombrar a halógenos de base diferente, ¿no? Por ejemplo, de base de la familia del cloro, del bromo, etc. ¿Sí? Entonces vamos a denotar eso. En este caso podemos tener también de la misma forma los halogenuros de alquilo, digamos, no reciben sus nombres ya triviales, pero con respecto a la industria, comerciales, si ustedes quieren verlo así, ya son nombres de cada componente halogenado, ¿no? Como podemos tener el cloroformo, el freón 12, ¿sí? El cloroetileno, y hay varios halógenos ya así especiales, halogenuros de alquilo, claro. También halogenuros de arilo que tienen su nombre comercial, en este caso, su nombre ya de industria, ¿no? Que no aplican a la nomenclatura UPAC ni nomenclatura trivial de isomería o la nomenclatura uro de hilo, ¿no? Que pueden ser polihalogenados o monohalogenados e incluso mixtos de halógenos diferentes o halógenos insaturados, ¿sí? Me esperan un minuto, por favor.
Muy bien, van a disculpar, sí, tuve que atender una llamada. Ya. Entonces, vamos a manejar los dos tipos de nomenclatura importantes, ¿no? UPAC y trivial. Ahora, las propiedades físicas de los halogenuros de alquilo, generalmente estos halógenos, si todo a temperatura ambiente en condiciones normales, son gases, ¿sí? A lo mismo que el metano. Entonces, los primeros derivados como halogenuros de alquilo, en este caso, de bajo peso molecular, para empezar, que contengan tal vez un solo átomo de carbono, máximo dos para lo que es el flúor, van a ser gases, respectivamente, ¿no? En este caso ya lo que es hablando de polaridad, ¿no? Ahí dice, ¿no? El tipo tienen un punto de fusión y ebullición relativamente bajo, ¿sí? Esto por ser gases. Y también por la polaridad que le genera el halógeno en el momento de sustituir un hidrógeno a la cadena carbonada. Los halógenos de alquilo van a tener en este caso ya puntos de ebullición en comparación con otra función, lógicamente siempre vamos a comparar con alguna otra función, más alto que los alcanos derivados de los mismos, lógicamente lineales, ¿no? No sean ramificados. O del mismo peso molecular, hablando de la misma cantidad de átomos de carbono, y que sean sus derivados sustituidos simplemente, ¿no? No con otro alcano más de mayor peso molecular, eso va a hacer variar mucho, porque la temperatura está en función, uno, a la cantidad de átomos de carbono que contenga y a la polaridad que pueda generar la misma cadena, ¿sí? Porque la temperatura de ebullición simplemente es la ruptura de los enlaces de un estado a otro, ¿no? Que van a hacer un cambio físico en este caso. Van a romper la tensión, la fuerza interatómica que contiene cada uno de los mismos. Muy bien. Entonces tenemos, ¿no? Hay una aclaración. Los derivados monofluorados y los monoclorados de alquilo son menos densos. ¿Con quién vamos a hacer la comparación? Decimos menos denso con la del agua, ¿no? Respectivamente, siempre en este caso. La densidad disminuye a medida que aumenta el porcentaje o cantidad o número de átomos de carbono para compuestos monohalogenados, ¿sí? Empezamos a empezar lógicamente desde el flúor. Por eso tenemos flúor, cloro. También podemos tener monohalogenado del yodo y en este caso del bromo, ¿sí? Pero su densidad va a empezar a disminuir a medida que aumenta la cantidad de átomos de carbono. La molécula va a ponerse un poco inestable. Esto en el caso porque vimos el efecto inductivo, ¿se acuerdan? El efecto inductivo, en este caso, el efecto de esa carga negativa como sigma negativo sobre toda la cadena. Y si tenemos en este caso un solo halógeno para una cadena tan larga, muy extensa en número de átomos de carbono, el efecto inductivo, la polaridad que va a generar ese halógeno sobre toda la cadena, no va a abastecer a todos los carbonos que contengan si esta es demasiado grande. ¿Sí? Va a haber un momento en que ese sigma negativo, esa carga negativa del halógeno hacia el primer carbono, va a empezar a disminuir, ¿cierto? Al segundo, al tercero, al cuarto y para el quinto ya va a empezar a desaparecer. Entonces eso me va a afectar directamente a su propiedad física, en este caso, la densidad, ¿no? Entonces ven que es importante conocer lo que es el efecto inductivo, ¿no? Y la resonancia, respectivamente. No simplemente se aplica para compuestos aromáticos, como vimos en la anterior clase, sino también para muchas otras funciones. En el caso de todas las funciones tienen efecto inductivo, sea positivo o sea negativo, ¿sí? Muy bien. Seguimos en este caso ya hablando de los halogenuros de alquilo o derivados polihalogenados, ¿no? Son más densos que el agua. Esto por contener mayor cantidad de halógenos, ya sean de la misma base o diferente del mismo, porque ya generan un efecto inductivo o una polaridad mayor, ¿sí? Y su estabilidad de estos mismos ya empieza a disminuir por el mismo hecho que entre halógenos, al ser electronegativos, ¿qué va a pasar entre halógenos? Si ustedes tienen dos halógenos muy cercanos, ¿se repelen o se atraen? ¿Se repelen? Se repelen. Y al repeler estos halógenos y una cadena carbonada que contenga los mismos halógenos, imagínense, ¿sí? Sean ya de cloro o sean de otros de bromo,
esa estabilidad de la cadena va a empezar a disminuir al momento en que va a existir una ruptura, si es que la electronegatividad es muy grande y si los halógenos se encuentran muy cerca con respecto a los carbonos que los contienen. Eso porque la electronegatividad y el efecto inductivo de ese mismo halógeno es mayor sobre un solo átomo de carbono. Es mayor a la fuerza interatómica que los une al mismo. Entonces va a empezar a bajar su estabilidad. Significa que a medida que ustedes tengan halogénuros de alquilo con mayor cantidad de átomos de halógeno, en este caso son más inestables, ¿sí? Y lógicamente esto para una reacción química ya sus condiciones más importantes y su forma de disociación o reacción, quieren verlo así, son sensibles a una disociación o una descomposición con respecto al calor y a la luz, ¿no? En este caso, luz ultravioleta. Eso para los halogénuros de alquilo polihalogenados y también aplica para los halogénuros de alquilo monohalogenados, ¿no? Aquí tenemos, a pesar de las polaridades, dice, ¿no? De los halogénuros de alquilo, son poco solubles en agua, ¿sí? Entonces, en este caso, por la generación de los puentes de hidrógeno. En el momento que nosotros escuchemos solubilidad, nosotros debemos acordarnos de la formación de puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals, ¿no? Son fuerzas interatómicas e intermoleculares que pueden ejercer entre moléculas, en este caso los puentes de hidrógeno. Pero el déficit que la capacidad, ¿no?, de estos halogénuros de alquilo es baja para formar puentes de hidrógeno por el mismo hecho de la electronegatividad, ¿sí? No es capaz de poder formar los enlaces respectivos para que sean solubles en el agua. Lógicamente, estos componentes van a ser solubles en otros compuestos orgánicos, ¿no? Con mayor polaridad, pero no en el agua, ¿sí? Son bajas, su solubilidad es muy baja. No aplica lo mismo como para, no sé, digamos, el benceno, digamos, una molécula bastante resonante y soluble también, ¿sí? O el alcohol, digamos, ¿no? Eso varía mucho porque ustedes saben, el alcohol, el oxígeno, es menor en electronegatividad que cualquiera en los halogénuros de alquilo. Entonces la electronegatividad a veces afecta para bien o para mal en el caso de muchas propiedades físicas. Y esto va variando con respecto al tipo de halógeno, ¿sí? En este caso al flúor, cloro, bromo y yodo, e inclusive la cantidad del mismo y a la función que pueda contener aparte, ¿sí?